Tres pintoras que han tenido cataratas, que han tenido trastornos visuales primarios y que ha influido en su arte son Claude Monet, Marie Cassatt y Georgia O'Keeffe. Monet y Cassatt de la escuela de los famosos impresionistas y Georgia O'Keeffe una pintora más moderna. Claude Monet es quizás el mejor conocido, es de quien se tienen mejores registros acerca de su problema visual. Monet vivió entonces entre 1840 y 1926 y gracias a esta pintura, que es la que dio lugar, digamos, al nombre que tuvieron los impresionistas. Es curioso también que quiero traerlo a cuento porque es como cambian, digamos, los gustos y las tendencias a través del tiempo. En la época en que esto fue, digamos, por primera vez puesto a la luz, no fue tan apreciado como hoy nosotros lo apreciamos. Hoy consideramos que los impresionistas, y en particular Monet, y en particular esta obra, son absolutamente maravillosos, pero en esa época que era la academia, esto es el texto de uno de los periodistas que va a visitar este cuadro. La Rue de Pelletier es un lugar de desastres. Acaba de inaugurarse una exposición en el estudio de Durand-Ruel que, según se dice, se compone de cuadros. Ingresé en ella y mis ojos horrorizados contemplaron algo espantoso. 5 o 6 lunáticos, los impresionistas mayores, entre ellos una mujer, Marie Cassatt, se han reunido y han expuesto allí sus obras. He visto personas desternillándose de risa frente a estos cuadros, pero yo no me descorazoné al verlos. Estos pretendidos artistas se consideran revolucionarios, impresionistas, de ahí nace el nombre. Cogen un pedazo de tela, color y pinceles, lo embadurnan con unas cuantas manchas de pintura puestas al azar y lo firman con su nombre. Resulta una desilusión de la misma índole que si todos los locos del manicomio recogieran piedras de las márgenes del camino y se creyeran que habían encontrado diamantes. Para que vean cómo cambian los gustos y las tendencias a través del tiempo. Monet entonces es el gran pintor de la luz, es uno de los primeros impresionistas, es un pintor que claramente maneja lo que se ha llamado la perspectiva atmosférica, que tiene pues una de sus obras famosas pues son los nenúfares, que pinta muchas veces lo mismo en diferentes momentos del día. Algunos también en tono algo burlesco dicen que casi uno podría saber la meteorología de la época sabiendo en qué momento pintó Monet cada una de esas obras que él repitió muchas veces en diferentes momentos del día, dependiendo de si el amanecer, el atardecer, el anochecer, etc. Entonces es el pintor de la luz. Evidentemente para él sufrir las cataratas y estar impedido para ver esos colores y para pintar la luz fue algo que lo atormentó enormemente. En este cuadro, pues que no vamos a revisar en detalle, pero que se muestra cómo Margot Rabin hace un análisis muy minucioso a partir del momento en el cual aparecieron las alteraciones visuales en Monet, cuáles fueron sus obras y cómo se ve, digamos, esta representación pictórica relacionada con sus cataratas. Este es un famoso puente que está en Giverny, que es la pequeña ciudad donde vivió Monet, que todavía hoy uno puede ir a visitar y puede recorrer todos los jardines y los lagos y lagunas y puentecitos y flores que pintó Monet. Ese es un puente que él pintó entonces en muchas ocasiones que podemos ver. Y este es Monet, Giverny, ya con el problema de las cataratas, y este es uno de los cuadros en muy amarillo y muy rojo que pinta cuando está con el problema de la visión de color, cuando no puede filtrar, cuando no puede ver los colores, y que él mismo dice que en ocasiones le toca pintar de memoria con lo que recuerda de cómo estaban localizados los colores en la paleta, porque prácticamente pues, se sentía como un ciego. Ustedes ven aquí otras representaciones de ese famoso puente que les acabo de mostrar en diferentes momentos, y ustedes ven cómo pues, se va desvaneciendo ese puente a medida que él también tiene un desvanecimiento de esas habilidades para ver el color y para ver el detalle. Aquí vemos obras también que, a pesar de que él no era un pintor realista, él ya era un pintor impresionista cuando tuvo el daño, digamos, de su capacidad para ver. Esta es una pintura de 1902, como era su característica pictórica, y de 1920, donde su defecto visual es lo que hace que haya esa difusión de los colores que prácticamente algunos plantean casi que es como un inicio del expresionismo abstracto, pero que en el caso de él tampoco fue una decisión que él tomó ser expresionista abstracto, sino que sus cataratas le impedían pintar como él hubiera querido pintar. Este es entonces el caso de Monet. Él también, entre comillas, jugó bastante dramáticamente con esas gafas que le dieron para manejar las cataratas
él fue finalmente, después de mucho sufrir y mucho visitar médicos, oftalmólogos, se dejó operar. Fue operado en 2 etapas del ojo derecho, le quitaron la catarata y para él pues fue como renacer. Y vemos que pintó entonces con el ojo izquierdo no operado, pintaba ese color, ese cuadro con ese color rojo, ámbar, amarillo, que es lo que se ve como se pinta cuando se tienen cataratas, y con el ojo derecho operado ya empieza de nuevo a ver el azul, y él mismo planteaba pues que había vuelto a vivir, que había vuelto a poder ver los colores, y en la última etapa de su vida, ya muy anciano, termina unos grandes cuadros que están hoy en un museo muy importante en París. Marie Cassatt, entonces, es una de las amigas de Monet, además curiosamente muere exactamente el mismo año que Monet, en 1926, y ella, a pesar de que está catalogada dentro de los impresionistas, tiene cosas diferentes. Por ejemplo, ella no pintaba tanto con brochazos gruesos, pintaba temas como muy de personas más que de paisajes, pero de todas maneras ella vivió en ese medio de los impresionistas, expuso con ellos y también sufrió de cataratas. Aquí vemos un contraste entre una obra de ella antes de sufrir un daño, digamos, de su visión, y lo que ella pinta, que sigue siendo maravilloso, pero lo pinta así porque ya no puede pintar con esa agudeza que antes pintaba las caras, las imágenes, los niños. Aquí vemos otros ejemplos del contraste, por ejemplo, de una obra, de 1897, y de La madre y el niño de 1914. De nuevo vemos ese contraste, de manera muy significativa, que se asocia con los problemas progresivos de la visión asociados a la vejez y a las cataratas. Georgia O'Keeffe es otra artista entonces que tiene una ceguera progresiva. En este caso se plantea que tuvo una degeneración macular y una oclusión venosa de la retina. Para ella fue particularmente duro este daño, digamos, este compromiso visual, porque fue una artista que pintaba basada en los contrastes. Ustedes ven que esta es una de esas obras, o sea, con colores fuertes, bordes, contrastes, y que ella, a medida que sufre esta enfermedad, empieza a tener estas dificultades. Estas son algunas de esas flores con muchos colores que ella pintaba antes del daño cerebral, o visual, y algunas de las obras abstractas que la caracterizaron. Y de nuevo, un ejemplo de la plasticidad y de la persona que a medida que ve que ya no puede más manejar esos problemas visuales y que no puede pintar, entonces se pasa, como Degas se pasó a la escultura, Georgia O'Keeffe se pasa a la cerámica y sigue haciendo arte hasta el último día de su vida. Entonces, todos estos artistas que nos muestran que el impacto de las alteraciones de la visión depende no solamente del desorden particular de la visión, sino del estilo particular de ese pintor, y que puede ser más o menos sensible a diferentes tipos de distorsión. Aquí hemos visto cómo de diferente manera, dependiendo del estilo pictórico del artista, tiene diferente impacto el tipo de daño que tienen desde el punto de vista visual. Y esto es muy importante, pues si no tenemos certeza sobre las enfermedades del artista, es especulativo, es azaroso sacar conclusiones a partir de la obra, pienso. Y esto ha sucedido en muchos momentos, por eso me parece interesante pues, el haber revisado casos hasta este momento de personas que claramente tenían documentado una alteración en la visión y que esa alteración fue la que ocasionó esos cambios en su actividad, porque si no, puede ser por ejemplo lo que ha sucedido con algunos que especulan que el Greco pintaba esas imágenes elongadas porque era que tenía un problema visual, y resulta que parece ser que no tenía ningún problema sino una decisión pictórica que él tenía de pintar esas figuras que entre más elongadas estaban, como que más estaban cercanas a Dios y con ideas religiosas, pero que cuando él quería las pintaba normal, entonces no era que fuera un problema visual. También se ha hablado mucho de Van Gogh, se ha especulado tanto que existen más de 100 diagnósticos del pobre Van Gogh. Entonces algunos plantean que esas bombillas eran escotomas visuales que él tenía, pero aparentemente también por otros tipos de análisis que se han hecho, era también una decisión del artista de pintar y de representar la luz y de representar su visión del mundo de esa manera. Lo mismo que también se ha hablado de Rembrandt, que a pesar de que muchos plantearon que esa pintura ámbar, ese claroscuro, esos amarillos en su obra podían ser porque tuvo cataratas, también hay demostraciones de que muy probablemente él tomó esa decisión de pintar de esa manera porque ese era su estilo pictórico, porque muchos en su época pintaban de esa manera, y también se demuestra que no tenía un problema de agudeza visual porque en algún
algunas de las obras, aún muy viejo, pintaba detalles muy finos como las perlas, los detalles de un encaje, etc. Entonces esto es solamente para señalar un poco como la cautela que hay que tener para analizar las obras de los artistas, independientemente del momento histórico en que las analicemos. Y hasta aquí entonces vamos a pasar al doctor Amador, que va a hacer pues un poco la recapitulación de algunos de estos temas y va a introducir al doctor. Hemos tenido un paseo muy bonito, muy importante con Patricia sobre lo que es la parte visual y su importancia que tiene con el arte. Como lo que vamos a ver en nuestra cátedra durante estos 12 o más sesiones es ir construyendo. Pues hoy tenemos invitado al profesor Tejero, el físico, y vamos a ver cómo nos podemos conversar los médicos, los psicólogos, los abogados con un físico para entender, porque es que todos tenemos que utilizar el mismo lenguaje. Sin embargo, antes de que el profesor Tejeros nos converse sobre la física, voy a hacer unos apartes de cómo el cerebro construye el espacio. Si vieron que lo que hemos visto son las partecitas, color, forma, etc. Y esas partecitas tienen que estar puestas, conjugadas en el tiempo, y eso lo veremos en la última sesión con el doctor Ginás, que nos contará cómo se une todo eso para convertirse en un objeto de nuestro mundo. Pero para eso también necesitamos tener, Patricia nos habló de el qué y el dónde. Entonces el qué y el dónde, y tenemos que escribir también el cómo. Y hay una área muy importante del cerebro que es la región parietal. Para los que no conocen, ahorita les voy a ir mostrando algunas imágenes para que, sobre todo los abogados, etcétera, que no conocen mucho el cerebro, no se asusten, que no vamos a hablar de cosas raras, sino de cosas muy interesantes, y van a salir todos muy bien. Comencé con las obras que nos había mostrado Patricia, porque dice que hasta al mismo Monet ya se sabe, haciendo un estudio genético de los nietos y bisnietos, que las cataratas era una enfermedad genética asociada a una distrofia muscular que no tenía Monet, pero que tuvieron los nietos. Las cataratas entonces son proteínas que no se doblan adecuadamente, y entonces la luz pasa en forma diferente. Entonces Monet jugaba con los colores que eran azules y los que eran más rojizos, y por eso lo que decía Patricia es muy interesante entonces cómo realmente las enfermedades de los pintores nos llevaron al extremo. También todos estos pintores y artistas como Caldera, etcétera, no hemos nombrado mucho a Picasso, rompió con la forma de pensar, lo vemos ahorita, rompió con la forma de pensar de 600 años. Eso que vemos ahí, ese rompimiento, se adelantó a los físicos, se adelantó a Einstein, se adelantó a los físicos, y fueron los artistas los que representaron cómo podría ser mundos diferentes. Ustedes oyeron a Patricia cuando digo el mundo es una ilusión. Hay que creerle a las niñas, siempre dicen, uy, es que esto es una ilusión. Toda la realidad es una ilusión. O sea, que hay que creer, esto es cierto. Entonces, vamos a recordar lo que Patricia nos contaba en la vía ventral, la vía dorsal, la del qué, la del cómo. Y miren lo interesante. Todas esas áreas que nos decía Patricia, el B4, el color, etcétera, van por la región temporal y para forma, y aquí pues ya se le pone la parte semántica, y tenemos entonces el poder dominar los objetos, y es lo que decía Patricia de las caras, etcétera. Pero tenemos entonces que de la retina salen dos vías, una que se llama palmocelular y una magnocelular, las cuales van una la palmo hacia la parte de abajo ventral del cerebro para el qué, y la magno se va por arriba para el dónde. Lo más interesante es que la palmo viene de la fobia, donde están los conos para el color. En cambio, los bastones son los que no tienen color. ¿Sí? No se les olvide. Degas sufrió de una degeneración macular, y entonces no tenía la foveación. Entonces él tenía que estar mirando así. ¿Sí? Y entonces por pedacitos. Entonces eso llevó a poder crear todo lo que él hizo en sus obras.
depende de los bastones y los conos nos va a producir el qué. Por eso decimos obviamos para poder saber exactamente qué es lo que estamos mirando. Otro punto importante es, porque el profesor Teje nos va a decir espacio, tiempo, luz. El maestro Lázaro nos va a hablar qué es lo que pinta en la luz, pero es lo que es una espátula y color. Entonces vamos a entender que hay formas de entender la luz en la física y cómo el cerebro maneja eso, que tiene siempre una física, unas matemáticas, unas leyes por detrás. Tenemos aquí una forma, no sé, nadie se rió, es que todavía no lo han visto. ¿Sí se ríe? A veces uno ve lo que quiere ver y entonces no se ve. La sombra no puede ser de ella porque es una anciana. ¿Sí ya la vieron? ¿Ven? Uno construye la realidad dependiendo de la atención que uno tenga. Entonces tenemos que primero construir una arriba y una abajo, que mamá nos ayuda a darle las palabras de arriba a abajo. Y tenemos un cercano, un lejano, tenemos una adelante, una derecha, una izquierda, una atrás. Eso es muy importante porque la profesora Cantagal, la neuróloga que trató a Fellini, nos va a contar qué pasa si se altera uno de esos espacios. Y lo vamos a entender muy fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que construir primero un espacio intrapersonal, con el arriba, abajo, cerca, etc. Y eso se construye con el mismo lóbulo parietal, pero por la parte medial, por la parte de acá, central. Entonces, hagamos una cosa. Esta, por ejemplo, lo que hace es, al estar ingrávida, pierde todas las relaciones y por eso si uno se va a Marte en una cápsula, cuando lo llegue allá tiene que decirle a las marcianitas que lo bajen porque no va a tener conexión con la realidad, no va a poder hacerlo. Y eso es lo que se hizo en el neurolab, algunos estudios de botulina. Entonces, nuestra figura, el espacio intrapersonal, vamos a ver que es como una bulbo de cebolla la construcción del espacio. Uno cree que lo que yo estoy construyendo acá es lo construyo con la misma parte del cerebro que lo de allá. Mentira. Lo construyo con diferentes partes del cerebro. Entonces el espacio peripersonal es a la distancia del brazo y esa es la que se ve más por evolución en la mujer. La ternura, etcétera, para la supervivencia de la cría. Entonces tenemos el espacio peripersonal que está por el tronco y los brazos. En cambio, tenemos otro que vamos a hablar hoy y hemos hablado mucho, que es el que tiene que ver con los ojos. Miren lo que está acá. ¿Quién es? Link, ¿cierto? Bueno, como aquí vamos a ver cosas que no son reales, como todo es una ilusión, ¿no? Entonces, vamos a decir Link. No era Lincoln, era Gala, la esposa de Dalí, y es una obra de Dalí, que estaba jugando con eso, con la distancia. Comenzamos a entender que el cerebro, de acuerdo a las distancias, y los que estuvimos ahorita en la exposición vieron cómo cambiaban las cosas de acuerdo a la distancia. Es porque el cerebro construye, con una cosa construye con el espacio personal vocal, construye lo que es, pero cuando está allá, ya no lo construyo con mi vocal, lo construyo con el ambiental, que no tiene nada que ver. Por eso yo veo ya caras borrosas, y aquí se las trata uno, las reconoce. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces ya sabemos que el espacio del cerebro lo construye con diferentes equipos de neuronas y redes, y que tenemos entonces la bailarina, lo vamos a ver después con el maestro Marcelo Rueda, y tenemos que tener entonces la relación con el espacio extrapersonal ambiental o la novedad, y ven ustedes que las redes, tanto de la acción extrapersonal como el de focal, son diferentes áreas del cerebro. Entonces, Von Kassel, famoso para nosotros los neurólogos, dice que cada uno de nosotros vive dentro de una casa. Cada sociedad del mundo se envolventes. Y Seki, que lo había nombrado Patricia, el arte visual obedece a las leyes del cerebro y por lo tanto nos las revela. Y eso es lo que vamos a ir viendo, y ya Patricia nos contó muchas cosas sobre eso, sobre el cerebro. Ya vimos entonces que a Nefertiti uno se queda mirando ojos y boca y con eso la reconoce. Ya lo veremos cuando leemos de cómics y cerebro social, lo entenderemos mejor. Pero estos movimientos oculares no los vemos, ustedes no ven mis ojos moverse, pero se están moviendo a unas velocidades que se llaman movimientos sacádicos, y no son porque sí,
sí, no, están construyendo la realidad. Antes, cuando nacemos, es a nivel de los cólicos superiores que los centros, en el tallo cerebral, para los que no son médicos, en el tallo cerebral están todos los elementos para reírse, llorar, respirar, vomitar, mirar,